Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta primera parte es una introducción en realidad a algunas de las nuevas drogas disponibles en hemofilia para dar paso después a los desafíos que nos representan estas nuevas drogas desde el punto de vista del laboratorio. Algunas premisas que tenemos en cuenta en hemofilia a raíz de las cuales se fundamenta el tratamiento son que el tiempo, ustedes saben que hemofilia A es la deficiencia de factor 8, la hemofilia B la deficiencia de factor 9, que el mayor desafío tiene que ver con las hemofilias severas, que son aquellos que tienen menos de 1% de cada uno de estos factores, y entonces estas son las premisas sobre las que se basa el tratamiento. Se ha demostrado que el tiempo transcurrido con un nivel de factor 8 o 9 menor de 1% es proporcional a la incidencia de hemorragias sintomáticas y que los niveles mayores a 1% proporcionan una mayor protección, especialmente contra las hemorragias articulares, que son el foco más importante de secuelas en los pacientes con hemofilia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un nivel de factor 8 de 1% puede no ser suficiente para todos los pacientes y en todas las circunstancias. Entonces, hay pacientes que van a requerir, dependiendo del momento, niveles más altos plasmáticos para prevenir el sangrado. Y el nivel mínimo óptimo para un individuo va a ser variable a lo largo de la vida y a lo largo de su estilo de vida. Eso lo va a determinar especialmente la observación clínica a través de las manifestaciones hemorrágicas que uno vaya recabando. Por lo tanto, el nivel de actividad del factor 8 no es el único determinante de las manifestaciones hemorrágicas y todas las variables, como decíamos, profilaxis, actividad, estilo de vida, son importantes para determinar qué tratamiento es el mejor para cada uno de los pacientes. En este gráfico lo que se puede representar es lo que estábamos un poco diciendo, que cuando el nivel de factor 8 es de 1% o menos, la tasa anual de sangrado articular, que es una de las outcomes, digamos, más importantes a tener en cuenta en hemofilia, está alrededor de 6 eventos al año. ¿Sí? Mientras que si logramos mantener el factor 8 alrededor de 5%, vamos a lograr disminuir ese sangrado articular anual a un evento al año, y el otro nivel que se ha determinado es que en general por encima de 13% esta tasa de sangrado se acerca a 0. ¿Qué son los concentrados de vida media prolongada? ¿Cómo podemos definirlos al menos hoy en día? Son aquellos que fueron diseñados con tecnología para tal fin, o sea que el laboratorio que los investiga, que los produce, tiene como objetivo prolongar la vida media del factor, que la vida media sea por lo menos más de 1.3 veces la del factor estándar y que el área bajo la curva sea, por lo menos en el 90% de los casos, más de 1.25 el de factor estándar. ¿Cuáles son las hipótesis sobre estos factores de vida media prolongada? ¿Qué es lo que uno busca obtener con eso? Las ventajas son que deberíamos tener niveles plasmáticos y una tasa anual de sangrado más alta o aceptable con menor frecuencia de punciones venosas. ¿Cuáles son las desventajas potenciales y que por ahora están en investigación? Que cuanto menor sea la frecuencia de las infusiones, va a haber menos picos en ese individuo en la semana y más tiempo en niveles de factor 8 o factor 9 cercano al bajo. ¿Qué importancia tiene eso? Todavía no está claro y es lo que se va a contestar a medida que pase el tiempo. Lo que sí tenemos que tener claro es que en el momento de pasar estos factores de vida media prolongada no podemos permitir que la tasa anual de sangrado aumente. En este gráfico lo que se muestra es el factor de vida, uno de los factores de vida media estándar y uno de los factores de vida media prolongada. Y lo que podemos ver, acá tenemos un nivel de 3%, es que la vida media dura de manera tal que a las 48 horas esa persona va a estar con 3% de factor. Mientras que con los de vida media prolongada, ese nivel lo va a alcanzar recién 72 horas después de haber administrado la medicación. Entonces, ¿cómo se logra en el laboratorio modificar estas moléculas para prolongar su duración en plasma? Y por el momento se cuenta con 3 estrategias.
donde las glicoproteínas del factor de la población nativo se modifican o mediante la adición de polietilenglucanos o mediante la fusión con albúmina humana recombinante o por la fusión a la fracción Fc de la inmunoglobulina subtipo 1 humana. La pegilación es pegar en diferentes lugares y mediante diferentes metodologías clínicas cadenas PEG que son variables en tamaño. Y el mecanismo a través del cual la pegilación prolongaría la vida media de los factores, si bien no está todavía 100% determinado, tendría que ver, por un lado, con que disminuye la posibilidad de que las proteasas eliminen a esa proteína, y por otro lado, porque inhiben la eliminación a nivel hepático a través de los receptores de LDL. Entonces, al estar pegado al pegilado, este mecanismo se saltearía y por ende se prolongaría la vida media del factor. En cuanto a la unión a la cadena FC de la inmunoglobulina o a la albúmina, sabemos que estas dos proteínas tienen una vida media plasmática de 3 semanas, con lo cual uno pensaría que si pegamos nuestros factores a estas proteínas, esperaríamos tener una vida media de 3 semanas. Sin embargo, esto no es así. Pero bueno, ¿por qué mecanismo saltearía el metabolismo el factor? Porque al estar unido, por ejemplo, a la cadena, al FC de la inmunoglobulina, estas inmunoglobulinas se endocitan y al endocitarse, pegadas a la gamma globulina, vuelven a la membrana celular y vuelven a circulación. Por el contrario, si los factores no están adheridos a estas moléculas y se endocitan, esas proteínas se metabolizan a nivel lisosomal. ¿Qué es lo que se ha logrado hasta el momento? Hasta el momento, en cuanto a factor 8, se ha logrado un aumento promedio de 1.5 veces la vida media, esto definido para adultos y adolescentes mayores de 12 años, considerando que la vida media del factor estándar es entre 8 y 12 horas, y para el 9 se ha logrado una vida media aumentada 3 a 5 veces su vida media normal, que es de 18 a 30 horas. O sea, hay una franca diferencia entre lo que se logró para factor 8 y para factor 9. Sin embargo, hay que destacar que en estos productos hay mayor variabilidad que en los productos estándar, ¿sí? O sea que a un paciente puede tener una vida media en el límite inferior y otro en el límite superior, con gran diferencia entre los dos. ¿Cuáles serían los pacientes a los que uno elegiría como primera opción para tratar de modificar el tratamiento y pasar a los factores de vida media prolongada? El fenotipo hemorrágico que tiene ese paciente con el factor estándar. El paciente con un fenotipo hemorrágico severo sería un mejor candidato para pasar a estas nuevas drogas. La severidad de la hemofilia, como dijimos antes, la hemofilia severa es el desafío más importante. La farmacocinética de cada uno de los pacientes. Aquellos pacientes con niveles de factor von Willebrand aumentados, se ha visto una asociación con aumento de la vida media del factor 8, ahora lo vamos a ver. El nivel de actividad física elevada, un paciente que hace deporte, que hace educación física y que necesita mejores niveles plasmáticos de factores. Por supuesto, los accesos venosos dificultosos. El estado de las articulaciones, los más afectados se verían beneficiados con mayores niveles plasmáticos de factor. Y bueno, y se describe la adherencia al tratamiento como una elección. Por ejemplo, pacientes que hoy en día están con tratamiento a demanda pueden llegar a aceptar pasar a profilaxis si uno plantea que el requerimiento del tratamiento es menos frecuente. ¿Qué consideraciones tenemos para hacer con hemofilia A? Que la profilaxis es 2 veces por semana o cada 3 o 4 días, frente al tratamiento clásico trisemanal. Pero teniendo en cuenta, a mí me toca ser pediatra, digamos, así que en niños lo que se vio es que la vida media de los factores, aún siendo de vida media extendida, es menor que la de los adultos y adolescentes. Por lo tanto, para los pacientes pediátricos, probablemente este tiempo entre infusiones sea más difícil de poder disminuir. Esto es lo que les comentaba antes, la relación entre la vida media del factor 8 y el porcentaje de von Willebrand en sangre. Pacientes con von Willebrand más elevado logran
mejor vida media del factor 8, y esta también sería, por el momento, la explicación por la cual, a pesar de estar el factor 8 pegado a albúmina o pegado a inmunoglobulina, no logramos mejorar la vida media más allá de 1.5 veces, y que en general es aproximadamente la vida media del Fonmilegram, de 17 horas más o menos. Consideraciones para hemofilia B. Como dijimos, la vida media se logró aumentar 3 a 5 veces, por lo tanto hay más probabilidades de beneficios en este tipo de hemofilia que en la A. Permite niveles mínimos más altos e intervalos de dosificación más largos. Sin embargo, nuevamente en pediatría la vida media sigue siendo más corta, así que en general no se puede disminuir a más que una vez por semana. Y por otra parte, como la hemofilia B es más infrecuente y hay menos datos, no hay suficiente evidencia para saber cuán beneficioso es mantener determinado nivel de factor, por ejemplo, 10 a 20 unidades por decilitro, comparado con lo que es hemofilia A. Hasta la fecha, todas estas drogas han pasado por estudios de fase 1, 2 y 3, pero todos estos estudios se han realizado en pacientes previamente tratados, ¿sí? Estos pacientes previamente tratados se definen con un mínimo de 50 días de exposición a los concentrados estándar y sin antecedentes de inhibidores. Y por otra parte, para tener en cuenta, los estudios con pacientes previamente no tratados son, debido a la infrecuencia de la hemofilia, son bastante difíciles de llevar a cabo para detectar diferencias que uno presume que van a ser menores o pequeñas, con lo cual llegar al N adecuado de pacientes para demostrar esa diferencia es bastante complicado. ¿Cuáles son los productos aprobados hasta la fecha en diferentes países para factor 8? Acá podemos ver unidos AFC, pegilados, ¿sí? Y para factor 9 también unidos AFC y pegilados. Estos son los sitios de aprobación, y acá podemos ver las vidas medias que han logrado alcanzar en promedio, que para factor 8 van entre 15 y 20 horas, y para factor 9 entre 80 y 100 horas. Esta tabla pretende mostrar lo que hablábamos antes, de que en la población pediátrica la vida media es menor, y si vemos estos dos concentrados que están aprobados ya en el mercado del mundo, tienen para factor 8 una vida media de 12 para los niños, comparado con 15 a 20, como dijimos, para los adultos. Y en estas tablas lo que pretende mostrar, o que me interesa mostrar, tiene que ver con las dosis que se utilizaron en los diferentes estudios. En general, para profilaxis con factores de vida media estándar, uno usa entre 20 y 40 unidades por kilo por dosis. Sin embargo, en los estudios de los factores de vida media prolongada, se han usado en general dosis más altas, 45, 50, incluso 70, ¿sí? O sea que son cosas también para considerar cuando uno va a pensar en modificar un tratamiento. Las dosis, a pesar de ser menos frecuentes, son más altas. Cuando uno habla de profilaxis, como mencionábamos anteriormente, el objetivo es hemorragia cero, ¿sí? Y esto en general, el primordial evento hemorrágico es el articular, entonces se mide como tasa anual de sangrado articular. Y uno lo que tiene que lograr es que el paciente no tenga ningún evento durante el año. Y para eso es más probable evitar las hemorragias si uno mantiene la frecuencia de las infusiones, pero con una dosis total igual para un factor de vida media prolongado. Hay dos posibles estrategias entonces de profilaxis. Una tiene que ver con disminuir las infusiones, que es más adecuada por ahí para adultos o eventualmente para pacientes con accesos venosos muy dificultosos, donde el factor de vida media prolongada se da en lugar de 3 veces por semana, 2 veces por semana, y como vemos acá vamos a tener un pico menos en la semana y vamos a tener durante más tiempo niveles cercanos al valle. La otra opción es mantener la frecuencia de las infusiones, que quizás sea la estrategia más adecuada para pediatría, pero con un factor de vida media prolongada que va a durar más tiempo en sangre y por lo tanto va a permitir a ese paciente mantener durante toda la semana niveles plasmáticos por encima de 3, 10, o bueno, el objetivo que uno tenga para evitar las manifestaciones hemorrágicas. Y se describe una estrategia híbrida
que es la mezcla entre estas dos situaciones, bajando la frecuencia pero aumentando la dosis de factor. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Que cuando la persona es deportista, dijimos, hay que fijarse en qué momento, como hacemos con la estrategia habitual de factores de duración normal, ¿no es cierto? Pero como acá estamos diciendo que hay menos picos, bueno, vamos a tener que tener en cuenta en qué momento esa persona va a hacer deporte. En los pacientes con articulaciones diana, vamos a tratar de mantener niveles más altos de factor y todavía no está claro si los picos semanales son importantes también para evitar sangrado articular. Y por otro lado, bueno, esto ya lo dijimos, en general para hemofilia A se va a usar 2 veces por semana y para hemofilia B 1 vez por semana en niños, no menos de eso. En cuanto al tratamiento de los eventos hemorrágicos, en general una sola infusión podría ser efectiva, siempre teniendo en cuenta las guías que hay habitualmente, dependiendo de la severidad del sangrado y el nivel que yo quiera alcanzar, qué dosis de factor voy a indicar, qué farmacocinética tiene ese individuo y cuándo recibió, en este caso, la última dosis de factor, ¿sí? Para poder calcular si necesito una dosis extra o no y de qué cantidad. Y lo otro que se recomienda es que si el paciente no responde, teniendo en cuenta que estamos tratando un evento hemorrágico, dentro de las primeras 24 o 48 horas, debería entrar rápidamente en contacto con su centro de seguimiento para ver qué es lo que está pasando, que estos factores no logran en la respuesta adecuada, tener en cuenta si es que hay un inhibidor, si tiene una recuperación menor a la que uno esperaba, o bueno, si es un sangrado más grave de lo que uno había valorado inicialmente. Para el seguimiento clínico se recomienda, por lo menos según las guías británicas, estudios de farmacocinética. A partir de que uno cambia de factor, la recomendación que por lo menos ellos hacen es hacer un seguimiento clínico a las 4 semanas de la modificación y a los 3 meses con niveles de inhibidor, índice de recuperación y niveles de factor 8 y 9. ¿Cómo se realizaría este estudio farmacocinético? Con una dosis única, que sería de 50 unidades kilo en niños y 25 a 30 en adultos. Y esto lo que nos va a dar es información del individuo para optimizar el tratamiento tanto de la profilaxis como de los eventos hemorrágicos. Los puntos sugeridos para tomar estas muestras y determinar niveles pre- y posinfusión son preinfusión, como dijimos, 15 minutos después, y después, según sea 9 u 8, 6, 24, 48 y 72 horas después. Para tener en cuenta esto en general, uno puede hacer el preinfusión y a los 15 minutos en la primera consulta y después en las consultas subsiguientes ir sumando en cada consulta un nuevo punto para la curva, ¿sí? Porque si no es algo que uno tiene que estar sacando sangre demasiado seguido y es bastante complicado de llevar a cabo. Siempre el régimen debe ajustarse a lo largo del tiempo según la manifestación del paciente. Cuando hay hemorragias hay que considerar primero aumentar la frecuencia de administración del factor y después ver si necesita aumentar la dosis. Si los sangrados ocurren con una actividad que está planificado, evaluar qué pico está teniendo ese paciente en nivel máximo. Y en los pacientes que han cambiado de concentrado y no han presentado manifestaciones hemorrágicas, recién ahí uno podría evaluar disminuir o la frecuencia o la dosis administrada. Se recomienda mínimamente evaluar según el índice de sangrado anual, la adherencia y el costo de tratamiento después de un año a todos los pacientes. 2 palabras en cuanto a efectos adversos. La realidad es que se sabe todavía bastante poco porque hay poco tiempo de seguimiento. Si bien las drogas tegiladas se han utilizado en un montón de áreas de la medicina, generalmente son drogas de usos cortos, de tratamientos cortos. Por el contrario, estos son tratamientos crónicos de varios años y todavía no está claro si la acumulación de estos tegilados pueden dar alguna toxicidad. Se ha descrito vaporización de algunas células en cultivos y, por supuesto, siempre el riesgo de tromboembolismo venoso. En cuanto a inhibidores, que es el efecto adverso más grave en hemofilia en este momento, el mayor riesgo, como sabemos, ocurre dentro de las primeras 50 días de exposición.
Por ahora, como dijimos, no hay estudios en pacientes previamente no tratados, por lo tanto, si uno considerara esta terapia para esta situación, debería hacerlo dentro de algún estudio de investigación para poder sacar conclusiones. Se recomienda evitar el cambio a factores de vida media prolongada antes de los 50 días de exposición. Para los pacientes que están entre los 50 y los 100 días, detectar inhibidores antes de exponerlos y 10 días después. Y aquellos que tienen antecedentes familiares de desarrollo de inhibidor, uno no modificaría el tratamiento antes de las 100 o 150 exposiciones a los productos estándar. Por el momento los datos disponibles hablan de baja frecuencia de inhibidor, sin embargo no se han estudiado, como dijimos antes, pacientes con antecedentes de inhibidores. Por lo tanto, los pacientes que tienen antecedentes personales de inhibidor que se ha logrado erradicar en el último año no serían candidatos a pasar a estas medicaciones. Cuando los costos, que siempre son importantes, en algunos países europeos y con algunos productos, a las dosis habituales de profilaxis, el tratamiento podría tener el mismo costo. Sin embargo, hemos visto que la mayoría utiliza dosis más elevadas, y más elevadas son cuanto menos frecuentes sean las infusiones, con lo cual hay que evaluar si el costo en esa situación no es superior al estándar. Como conclusiones, repetimos, el objetivo del tratamiento es hemorragia cero, especialmente hemorragia articular. Los concentrados de factor 8 han impactado de manera menos significativa en cuanto a reducir frecuencia de infusiones, pero sí pueden permitir mejores niveles Valle más altos. Por el contrario, los factores 9 de vida media prolongada sí han mostrado beneficios significativos tanto en la reducción de la frecuencia como en la profilaxis. En pediatría, estos beneficios se ven limitados por la vida media de eliminación acelerada que tiene este grupo etario, y es importante la evaluación de la eficacia no solamente por niveles de factor, sino por las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Bueno, eso es todo desde la parte clínica.